Hoy en 678 Domingo. Las encuestas que generan nerviosismo en la oposición dieron lugar a la operación de la Carrió santacruceña. La señora Zubik es la Carrió de Santa Cruz, pero por varias razones. Primero porque hablás, denunciás como la Carrió y simultáneamente porque estás con la Carrió. Sí, bueno, tenemos una amistad, somos muy amigas. Hubo un principio de incendio, Mariana Zubik insiste, hay un atentado acá. Y cumplió ciertamente la amenaza de Máximo Kirchner cuando dijo que me agarre por meterme con él y su familia. Estas son las prácticas que quieren llevar adelante. El diputado Costa desmintió a su mujer. Ella había acusado a Máximo Kirchner. También sospecha, de la presidenta o del hijo presidencial. No. Y cumplió ciertamente la amenaza de Máximo Kirchner cuando dijo que me agarre por meterme con él y su familia. También sospecha, de la presidenta o del hijo presidencial. No. El que incendia intencionalmente algo, o el que agrede, o el que produce un atentado, es un hijo de puta que debe ir en cana. Ahora, también es un hijo de puta aquel que acusa sin tener pruebas. Gianni Bátimo, Juan Manuel Serrat, Darín y el mundo que te quieren ocultar. Ricardo Darín está en Europa. Estando acá te das cuenta cuando ves televisión y ves los noticieros de qué poca información nos llega a nosotros de lo que está ocurriendo en el mundo. Hay más niños pobres en España, así lo asegura UNICEF en el informe que ha presentado. Hay más niños pobres, pero además son más pobres. En Italia, 1 de cada 3 niños es pobre. En el sur de Italia se llegan a porcentajes de pobreza relativa del 40%, mientras que en regiones como Sicilia o Calabria se alcanzan incluso el 50%. Marcha contra la austeridad en Bruselas. 100.000 manifestantes han recorrido las calles contra las políticas sociales y laborales. Vale la pena escuchar a Gianni Bátimo, que es uno de los pensadores más importantes. Y en 678 habló de las huelgas que se tienen en Europa. Huelgas en Bruselas, obviamente en Italia, en Francia, etcétera, son efectos de los fondos buitres sobre nosotros. Es decir, que nosotros no tenemos fondos buitres, pero tenemos la Unión Europea, que es casi como una suma de fondos buitres, de bancos que exigen pago de deuda, reducción de inversiones sociales. Todo esto se siente. En Europa la situación económica está estancada. Desde los tiempos en que se pone todo en manos de los mercados, es como suicida, ¿no? Es decir, que esto lo controla el mercado. ¿Cómo va a controlar el mercado la economía de un país? Lorenzetti puso en aprietos a Sanz. ¿Por qué dejar la Corte con 4 miembros? Creemos que este es un tema de discusión para el próximo gobierno. ¿No le parece que afecta a la calidad institucional? Porque estamos dejando con un miembro menos a nada menos que a la Corte Suprema de Justicia durante un año. Pregúntele a Lorenzetti, Reinaldo. La leíamos este fin de semana a Elena Hayton de Nolasco, que es vicepresidenta de la Corte Suprema, y ella decía que le parecía necesario completar la Corte. Le creo más a Lorenzetti que a Hayton de Nolasco. ¿Por qué? Porque le creo más a Lorenzetti que a Hayton de Nolasco, simplemente. En tiempo argentino del jueves, declaraciones del presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti. Hay que leer la Constitución, que dice que debe estar integrada por 5 miembros. La mirada de TVR sobre la estigmatización a un niño de 11 años. Néstor Kirchner frenó a todos los milicos que todavía seguían con poder. Frenó las deudas, no vamos a volver a los 90, esperemos. El niño que sabía demasiado. Y estamos hablando de Casey Wonders. Tus viejos te están cagando, Casey. ¿Lo habrán visto al niñito kirchnerista? Apasionado, futuro presidente, mamita. Bueno, ya sabemos cómo viene toda la saga, entonces es Néstor, Cristina, Máximo, este pibe. Chiquito que ha aparecido en los medios, ¿no es cierto? Y que a mí me recordó a la Hitlerjugend o a la juventud fascista de Mussolini. Si vos exponés a tu hijo, lógico que recibas críticas. Claro, sobre todo con una opinión tan polémica. Claro. No vamos a volver a los 90, esperemos. Sobre todo con una opinión tan polémica. Claro. Bueno, ¿cómo vivió este hostigamiento a un niño? Me parece adorable el chiquito, el Casey. Divino. Y además, nadie se puso a hablar con él sobre las cosas que él decía, ¿no? Se lo atacó solamente por ser un niño de 11 años. Sí.
Nada más. O No. decir que repite las cosas de los padres. Sí, la oposición se negó a debatir Como con si, ellos no Casey. hicieran, como si ellos no hicieran lo mismo. Claro. Total, claro. Ellos también están diciendo lo que los padres le dicen que digan, ¿o no? Es verdad. Es verdad. Todo pasa y todo queda, pero lo nuestro es pasar haciendo camino sobre la mar. Nunca perseguí la gloria, ni dejar en la memoria de los hombres mi canción. Yo amo los mundos sutiles, ingrávidos y gentiles, como pompas de jabón. Me gusta verlos pintarse, de sol y grana volar, bajo el cielo azul temblar, súbitamente quebrarse. Nunca perseguí la gloria. Resiste 678, el programa al que los golpes fortalece. Down, stay down. 6, 7, 8. Cuando el jilguero no puede cantar, Cuando el poeta es un peregrino, cuando de nada nos sirve rezar. Golpe a golpe, golpe a golpe, golpe a golpe, beso a hace algún tiempo en ese lugar, entre dos bosques. Muy buenas noches, vamos a apurarnos que el programa de hoy es corto porque viene el partido. ¿Cómo están? Bienvenidos a 678, los voy a saludar al señor Balone. Buenas noches. Buenas noches. Señor Dante Palma, hoy no está Gianni Báttimo. Me gustó hacer el programa con Gianni Báttimo, pero no lo tengo más. ¿Cómo está Sandra? Bien. ¿Cómo está la señora Moyano? No lo tengo a Gianni Báttimo, pero tengo a mí, intelectual mío, pero le pegué acá, que es el señor Nicolás Terechuk, que es politólogo, también es pensador. Y escribe, es uno de los editores del excelente blog Arte Política, que se los recomiendo. Entren ahí para leer las notas de Terechuk. También lo pueden encontrar escribe columnas en diferentes medios, pero no se sabe bien cuándo ni lo van buscando. Yo después lo voy a Terechuk, gracias por la paciencia. Vamos al primero de nuestros informes, que un poco lo veían ahí. Cuando uno hace una operación política o va a mentir, tiene que contarle al marido, para que después el marido no lo queda muy feo, que el marido desdiga a la señora. Esto es lo que pasó y vamos a verlo. La operación de la Carrió santacruceña. En el contexto de encuestas opositoras que marcan un piso de aprobación del kirchnerismo del 40% con amplia diferencia con el resto de las fuerzas. Este viernes, Mariana Zubik, presidenta del ARI de Santa Cruz y esposa del diputado y candidato a gobernador Eduardo Costa, lanzó una bochornosa operación. Recordemos que Zubik es una de las estrellas mimadas de los medios corporativos. La señora Zubik es la Carrió de Santa Cruz, pero por varias razones. Primero porque hablás, denunciás como la Carrió y simultáneamente porque estás con la Carrió. Sí, bueno, tenemos una amistad, somos muy amigas, nos queremos mucho. Mariana Zubik, gracias por estar. Gracias a vos. La señora Mariana Zubik. En Santa Cruz con Gustavo Tubbio está la diputada Mariana Zubik, que alguien que ha tenido, Jorge, una serie de denuncias importantes en el marco de esta causa que se investiga. Mariana Zubik, a propósito de la ruta del dinero K. Mariana Zubik, titular de la coalición cívica en Santa Cruz. Mariana Zubik, ella es la referente de la coalición cívica aquí. Mariana Zubik, dirigente del ARI en Santa Cruz, hizo las denuncias más importantes de corrupción en la provincia de Santa Cruz. Y hoy nos va a traer otra denuncia. Se robaron
hasta los caños. Y hablás, denunciás como la Carrió. Nos va a traer otra denuncia. Se robaron hasta los caños. Muchas gracias. Gracias a vos. En el semanario Perfil, la ahijada hot de Lilita elige el alto perfil para seducir votantes. Mariana Zubik festejó su cumpleaños junto a diputados y dirigentes de la oposición. Fue una mega fiesta realizada en el salón principal de la Sociedad Rural de Río Gallegos. Se vistió de Lara Croft y jugó a ser Angelina Jolie. Ahora sí, yendo a la operación, tan burda fue la jugada que hasta Costa tuvo que desmentir a su mujer. Incendio en el hipermercado de Eduardo Costa. Y Costa sale a decir que el incendio fue intencional. Todo aquel que incendia algo en forma intencional es un mafioso. Pero comprobámelo primero que te lo incendiaron. Separemos las cuestiones y aprendamos un poco a entender de dónde vienen las noticias. Si vos te pones a revisar esta noticia, se le incendió un kirchnerista. Incluso la mujer de Costa denunció hoy que el incendio que ocurrió en un comercio de su familia fue un atentado y responsabilizó a Máximo Kirchner, el hijo de la presidenta. Y cumplió ciertamente la amenaza de Máximo Kirchner cuando dijo que me agarre por meterme con él y su familia. Estas son las prácticas que quieren llevar adelante. ¿Ustedes hicieron alguna denuncia, Mariana, sobre ese tema? ¿Si intervino algún juez? No, no intervino ningún juez. Yo la denuncia la hice públicamente. No intervino ningún juez. Yo la denuncia la hice públicamente. El diputado Costa desmintió a su mujer. Ella había acusado a Máximo Kirchner. También sospecha, de la presidenta o del hijo presidencial. No. Y cumplió ciertamente la amenaza de Máximo Kirchner cuando dijo que me agarre por meterme con él y su familia. También sospecha, de la presidenta o del hijo presidencial. No. Porque su mujer fue muy enfática respecto de este tema y lo levantaron todos los medios nacionales. Sí, pero lo que me parece que lo que se le dijo es, hay una responsabilidad de un clima y de una incitación, ¿no? Que vamos a avanzar y todos aquellos que no coinciden con nosotros son enemigos de la patria. Me parece que no es así. Y cumplió ciertamente la amenaza de Máximo Kirchner cuando dijo que me agarre por meterme con él y su familia. Hay un dato que llama la atención. Se ha hecho la denuncia pública, pero no se ha judicializado. Los propios dueños del Hipertehuelche no se han presentado y hablan de atentado político, sindicando a Máximo Kirchner. Hablar de atentado político con un incendio de un opositor supone, antes que nada, la responsabilidad de presentarse ante la justicia. El que incendia intencionalmente algo, o el que agrede, o el que produce un atentado, es un hijo de puta que debe ir en cana. Ahora, también es un hijo de puta aquel que acusa sin tener pruebas, porque te calzan el sayo y te cagan la vida. Te cagan la vida. Tirá por tirar, compruébenlo, porque si no ensucian por ensuciar. Y acá todo el mundo acusa por acusar, y acusan, y acusan, y acusan. Te matan con esto. Te calzan el sayo y vienen 2 o 3 medios atrás y te dicen, fue este, y chau, no te sacás más la mugre encima. Te embarran y te embarraron. Hubo un principio de incendio. Mariana Zubik insiste, hay un atentado acá. En el diario Clarín del sábado, sección semáforo. Amarillo, Máximo Kirchner, jefe de la Cámpora, fuego y acusación. Y el semáforo rojo, obviamente. Lo sugestivo fue que fue un incendio sin explicación, como provocado. Intencional. Así es. El dueño es el opositor principal electoral del kirchnerismo en Santa Cruz, claro. Y la esposa de este señor, Mariana Zubik, que es la principal denunciante. Exactamente. Me dejó un poquito pasmado que estas cosas estén pasando. Bueno. Hasta ahora no presentaron ninguna prueba o ninguna denuncia, ni siquiera en la justicia. Ni siquiera, claro, la denuncia. A mí lo que me parece gravísimo es que le ponga nombre y apellido, que es el hijo de la presidenta, con semejante liviandad, sin tener ninguna prueba y sin siquiera acercarse a la justicia para hacer la denuncia correspondiente para que siga su curso. De inmediato, las cuentas de Twitter del matrimonio Costa-Zubik se llenaron de apoyos y solidaridades de políticos de la oposición. Tweet de Elisa Carrió. Los corruptos solo saben de violencia. Atentan contra Mariana Zubik y Eduardo Costa para callarla, pero no lo lograrán. ¡Fuerza, Mariana! Tweet de Ricardo Alfonsín. Gravísimo.
Incendiaron local de la empresa de Eduardo Costa en Santa Cruz. Es claramente un caso de intimidación y violencia política. Tuit del periodista Guillermo Lobo. El atentado contra locales comerciales del diputado Eduardo Costa es una muestra de la violencia de los corruptos. Mariana Zubik, una mujer de muchísimo coraje, mucho valor, mucha valentía. Lo único que han sufrido parte del oficialismo son ataques, agresiones. Ellos mismos hoy dicen por todos los medios que esto es un atentado, lo que ocurrió ayer, que es un incendio a uno de sus locales. No es el primero, ya les llevan incendiados 2, 3 o 4, no sé cuántos, y esto es el kirchnerismo, esto es el kirchnerismo, no tengo la menor duda. Un supermercado tenía un coseguro entre dos empresas de 15 millones de pesos y una de las empresas, Liberty, le había anunciado meses a Hipertehuelche en junio de este año, del 2014, que dejaría de darle servicio. Casualmente, 5 días antes que se le venza la póliza, tuvo un incendio también en Hipertehuelche en junio de este año. Otra vinculación del diputado Costa con el fuego se produjo al mes siguiente, cuando se incendió el Comité Radical de la ciudad de Puerto Deseado, en Santa Cruz. En primera instancia, su esposa volvió a recurrir a la teoría de la persecución y el miedo. Finalmente, se supo que el local se prendió fuego después del cumpleaños de 18 de un militante de la UCR. Los medios opositores nunca mencionaron la desmentida de Eduardo Costa. Incluso el diario Clarín hoy lo entrevistó y en ningún momento le preguntó por sus dichos. Bien, bueno, a ver, acá Telechuc nos va a desentrañar todo este misterio. ¿Quién anda quemando Hipertehuelches por toda la Patagonia? ¿Los supermercados, los Kirchner? Dos o tres cosas, me parece, de lo que veía, lo que un poco pensaba mientras veía el informe. Primero enterarme un poco de todo. Uno, lo que está pasando es esto, digamos, en ningún medio uno tiene la posibilidad de enterarse de por lo menos de 2, 3 voces, ¿no? Que es un poco 2, 3 fuentes, uno que diga una cosa, otro que diga otra, y uno más o menos saca sus conclusiones, ¿no? Si abre un medio va a estar mirando una cosa, y si no, bueno, acá estamos otra. Viendo todo. Acá estamos viendo varias cosas, sí. Bastante. Lo que para por ahí ir un poquito más allá. Obviamente que debería, en un caso así, intervenir la justicia y actuar. Leía unas declaraciones del senador, bueno, un puesto bastante importante, el senador por la UCR de Mendoza, Martínez, que decía, en este caso, tiene que intervenir la justicia y delimitar las responsabilidades o ver qué pasó, etcétera. Digo, esto es una pequeña muestra de, o a mí lo que me interesa, digamos, cómo va a ser, digamos, la agenda del oficialismo frente a este tipo de temas. Digamos. Lo que podemos suponer es que de aquí a todo el año político que resta, esto es una cosita que nos vamos a encontrar, una primera cosita de nada, digamos. Entonces, ¿cuál es el calibre que el oficialismo debería hacer entre lo que le conviene de salir a responder, salir a hablar, salir obviamente a aclarar? A veces aclarar qué, porque uno después cuando termina viendo tampoco tiene que aclarar una denuncia judicial o tiene que aclarar como eso del clima, esto es un clima que se genera, por ahí tenés que salir a aclarar cosas que no las podés ni tocar ni nada. Pero digo, ¿cuál es el calibre que debería ser el oficialismo entre seguir esta agenda, digamos, o salir a pararla, o salir a tratar de contrarrestarla, o qué sé yo, o en qué medida también, que también lo tiene el oficialismo, bueno, ir con una agenda propia, digamos, de qué es lo que hace o no hace en la provincia de Santa Cruz, cuál es su política. El año que viene va a haber una elección para gobernador muy importante, y en la Nación también. Pero para vos sería una opción no salir a contestar esto. Sí lo hay, pero pensaba en el caso que vimos en las elecciones de Brasil, el último día, el anteúltimo día, que ustedes lo han tratado, la tapa de la revista Bella. Sí. Dilma salió con un mensaje prácticamente por cadena o por todos los medios diciendo, bueno, esto es un ataque, esto es terrorismo mediático, etcétera, etcétera, y a la vez también siguió un poco con su agenda. Después de esto, Lula hacía unas declaraciones diciendo, bueno, lo que nosotros no tenemos que hacer es enojarnos con esto. Digamos. Directamente muchos de estos son medios que, digamos, renuncian a ser medios, a informar o a dar un dato mal. Directamente a veces son mentiras, digamos. Entonces, ¿cuál es
digamos, el calibre, digamos, político que hay que hacer entre seguir esta agenda, ¿sí? Responder o no. Digo, cuando hablo de responder, digo, a veces de lo que vimos, a veces no se sabe qué responder. Porque ¿qué respondes sobre un clima? Vos generás un clima. Sí. No sé. Pero bueno, de todas maneras, perdona, ¿no? Pero sí me parece que se puede sacar alguna conclusión. Yo no digo que no, yo no digo que no haya... No, pero yo no digo que cada uno no deba plantear una posición, etcétera. Lo digo porque esto me parece que es simplemente una muestra de lo que vamos a ver, de muchas de las cosas que seguramente vamos a empezar a oír en términos de denuncias, cadenas que se arman entre ciertos medios, estos títulos que se dice acusan, no sabes quién acusa, no sabes a quién, son notas sin firma, etcétera. Climas, ¿sí? La declaración de la empresa que dice esto es seguramente intencional, tampoco hace una denuncia judicial. La mujer que dice, la esposa que es una dirigente política, que aparte es una dirigente política. Sí, claro. Digo, se la lleva a un programa de televisión como si fuera, bueno, ahora nos trae la verdad revelada. Es una dirigente política de un partido que tiene determinados intereses, etcétera. Debería haber otro dirigente enfrente, con esto quiero decir, este es el nivel del debate en el que muchas veces se va a ver metido la política de acá hasta el recambio, digamos, hasta las elecciones el año que viene, etcétera. Para pensar del lado del oficialismo, ¿cómo debería ser el juego frente a este tipo de cosas? ¿Y vos qué harías? Ponete en el lugar de la respuesta. Yo no sé qué haría. Lo que sí creo que es muy importante y lo que hace más sólido al oficialismo en este momento es cuando, y que lo está haciendo, y que lo hemos visto como lo está haciendo, es tener agenda propia, con un montón de temas. ¿Sí? Me parece que eso es más bien lo que fortaleció al oficialismo en los últimos 2-3 meses, como lo vimos, como lo estamos viendo más sólido, digo, en el debate público, en la economía, en un montón de cuestiones donde esto que se hablaba del fin de ciclo ahora es por lo menos puesto entre signos de interrogación por los mismos que decían fin de ciclo. Bueno, esto ocurre cuando el oficialismo empieza a salir con una agenda propia de una serie de temas, que acá podemos nombrar 7 proyectos de ley, 10 temas, algunos con los que incluso en esta mesa a veces no estamos tan de acuerdo con algunos artículos de algunas leyes, y también lo debatimos, y también decimos esto me gusta, esto no, ojo con esto. Digo, este tipo de debates donde se ponen temas sobre la mesa y se avanza en un cierto sentido, me parece que es lo que más fortalece al oficialismo. Yo no diría, en ningún caso estoy diciendo no responder a este tipo de cosas, o no informar, o cosas que me estoy enterando en este informe porque no puedo ver todos los medios que a veces muestran otra campaña, que yo a veces abrís un día y decís, ¿esto qué será? ¿Qué sé yo? Y te quedás, tampoco tenés todo el tiempo. Pero quiero decir, me interesa más poner sobre la mesa eso, quiero decir, porque me parece un episodio entre comillas menor. Digamos, los personajes a veces son medio menores, digamos, no, esta señora, bueno, qué sé yo, bueno, ¿qué hace? Máximo Kirchner no debe ser muy menor, que te por supuesto que no. Ser un incendiario, ¿no? O sea, uno no. ve la escena política en general y sí, ciertamente ella es un personaje menor. Por supuesto que no. Seguramente, pero si te acusan a vos directamente con nombre y apellido de haber incendiado cualquier cosa. Te acusan y no. Te tiran, después te lo sacan, bueno, qué sé yo, por eso. Ese es el juego que a mí me interesaba remarcar. Evidentemente son una pareja, la mina se fue de Boca, porque obviamente es una denuncia que no alcanza con hacerla públicamente, la tiene que judicializar, no tiene con qué, porque se le ocurre a ella que es por eso, y la desmentida de él es una desmentida cobarde, porque le asigna, él interpreta que ella dijo, que no dijo, lo que él cree que dijo, sí, que es debido a la violencia imperante, lo cual es volver al viejo esquema de este gobierno divide en amigo y en enemigo, y hay que señalar que este hombre, que es el candidato radical por Santa Cruz, fue el que le pagó los pasajes a la testigo falsa en el caso de Ángeles Rawson, queriendo involucrar a Sergio Berni en un pago a todo el edificio. O sea, se ve que es una pareja con ideas un poco descabelladas y van tan a fondo con lo descabellado que recula después, ¿no? Ella vive haciendo, ella no es la primera vez que denuncia costes, ella vive, Zubik, es permanente la cantidad de denuncias que hace. Porque es denunciante como Carrió, vive de la denuncia. Vive de eso. Operación la que mencionaba Sandra, en la que también participó Canaletti, periodista de Canal 13, en todo ese armado, sí, ¿no? Esta Beatriz Fuentes, creo que se llamaba, que fue la que dijo, nos ofrecieron 25.000, los propios vecinos fueron los que terminaron desmintiendo, pero digo, ahí hubo una cosa montada, incluso como de otro calibre también, se ve que funcionan como en el sentido que decía Sandra. Por lo que te decía, al interior del radicalismo, digamos, cuando yo leía estas declaraciones del senador Martínez diciendo una cosa bastante más moderada, como que tampoco plegándose a este tipo de cosas, quiero decir. Sí, flojo Ricardito que toma por cierto las denuncias cuando son solamente denuncias mediáticas. Tipo, bueno, vamos a cambiar de tema, tenemos un informe que se pregunta por qué
¿Por qué los medios opositores nos ocultan la situación política, económica, internacional? Lo vemos. Los que dicen que estamos aislados del mundo, nos aíslan del mundo. Hay claramente la sensación de que la Argentina es, en el contexto internacional, un país muy aislado. Yo creo que Argentina está tan aislado del mundo. Argentina lo que necesita es integrarse al mundo, no huir del mundo. Y yo creo que la política cultural de los grandes medios es aislar a Argentina del mundo. Los que no quieren hablar, los que quieren estar lo más encerraditos posible dentro de la frontera son los que quieren volver para atrás en nuestro propio país. La estrategia de los medios corporativos es simple y fue bien definida por Ricardo Darín. Ocultar las noticias de lo que está sucediendo en el mundo y tratar de generar un clima de agobio en la Argentina. Ricardo Darín está en Europa. Estando acá te das cuenta cuando ves televisión y ves los noticieros de qué poca información nos llega a nosotros de lo que está ocurriendo en el mundo. Desde que comenzó la crisis económica hay más niños pobres en España. Así lo asegura UNICEF en el informe que ha presentado. Hay más niños pobres, pero además son más pobres. En Italia, 1 de cada 3 niños es pobre. En el sur de Italia se llegan a porcentajes de pobreza relativa del 40%, mientras que en regiones como Sicilia o Calabria se alcanzan incluso el 50%, donde 1 de cada 2 niños es pobre. Marcha contra la austeridad en Bruselas. 100.000 manifestantes han recorrido las calles contra las políticas sociales y laborales. Han salido a manifestarse en las principales ciudades de Francia. Los manifestantes denuncian una reforma del ferrocarril que se traduce en la pérdida de miles de empleos, una política que lleva a la degradación de las condiciones sociales de los trabajadores y a la privatización de los servicios públicos. Miles de estudiantes protestan en Atenas contra la reforma del sistema educativo griego. Denuncian que las medidas previstas por el gobierno heleno supondrán una mayor precarización de los centros públicos. Siguen sin respuesta los profesores de Chile. Se marcha por la precarización a la que ha llegado nuestro trabajo. Acá los noticieros le dedican una gran parte de su contenido a lo que ocurre en el mundo. Y en Argentina no, en Argentina tenemos un 70, un 80% de noticias, buenas o malas, generalmente malas, nacionales. Nosotros somos mucho mejor de lo que nosotros creemos, en muchos sentidos. Siguiendo esta línea, nula repercusión tuvieron las más que interesantes reflexiones del prestigioso filósofo italiano Gianni Vattimo en 678, acerca de lo que está ocurriendo en el mundo. Vale la pena escuchar a Gianni Vattimo, que es uno de los pensadores más importantes, y en 678 habló de las huelgas que se tienen en Europa. Huelgas en Bruselas, obviamente en Italia, en Francia, etcétera. Son efectos de los fondos buitres sobre nosotros, es decir, que nosotros no tenemos fondos buitres, pero tenemos la Unión Europea, que es casi como una suma de fondos buitres, de bancos que exigen pago de deuda, reducción de inversiones sociales, todo esto se siente. El capitalismo no solo es malo, pero no funciona. Esto es el punto. El resultado es que Italia, Grecia, Portugal, Francia, España son casi muertos políticamente y económicamente. Quien también se refirió a la crisis europea fue el músico Joan Manuel Serrat. A veces nos cuesta entender hasta dónde ustedes sufren en Europa. Una crisis para un europeo, está bien, no es la centralidad de Europa-España, pero es un país europeo. Decís, ¿hasta dónde la sufren como la sufrimos nosotros? Cuiden, ¿sí? Que lo que está ocurriendo no es chaucha, Lo que está ocurriendo es realmente grave. Es un problema que está dejando en la calle a mucha gente con hipotecas, gente que tenía hipotecas que no ha podido hacer frente a las hipotecas. No tienen ningún mecanismo en España que le respondan. Ahí se van a la calle y no existe por parte de la administración una ley que les admita exactamente canjear la vivienda por la deuda, sino que tienen que dejar la vivienda y pagar la deuda. No solo en España, en Europa la situación económica está absolutamente estancada. Desde los tiempos en que se pone todo en manos de los mercados, es como suicida, ¿no? Es decir, que esto lo controla el mercado. ¿Cómo va a controlar el mercado la economía de un país? Es decir, a merced de los mercados. ¿Y quiénes son los mercados? ¿Qué son los mercados?
¿Qué cara tienen los mercados? Es decir, la gente tiene que unirse, porque solamente unida la gente podrá defenderse. Solamente la gente se podrá defender estando unida. Estas declaraciones fueron ignoradas por los medios hegemónicos, como así también los índices de desigualdad divulgados por el Banco Mundial, que muestran a Argentina y Uruguay como los países mejor posicionados de la región en este rubro. En The Business Insider, a ver, los países más igualitarios y los menos en el mundo según el Banco Mundial. Cuanto más claro es el color, más igualitario es el país, y cuanto más oscuro, más desigual. Entre los países más justos en el mundo vemos a Canadá, Noruega, Finlandia, entre otros. Con respecto a Latinoamérica, Argentina y Uruguay son los países más igualitarios de la región, por encima de los tan elogiados Chile, Perú, Brasil, Colombia, etc. Y Estados Unidos se encuentra igual en la escala que los países rioplatenses. A ver, Teleshow, cuéntenme. O tómese un café. Lo que le parezca. Creo que esto pasa, digamos, adrede el tema de... ¿Es adrede? Para mí sí. Para mí sí. Y aparte tiene que ver con, digo, esto de decir... bueno, todo lo bueno que pasa en la economía, todo lo bueno que puede llegar a pasar en la economía argentina tiene que ver con las condiciones externas y todo lo malo tiene que ver con los errores que comete el gobierno. Digamos, esto es algo muy común de ver, no solo en la Argentina, sino en toda Sudamérica. Y a la vez, bueno, dar mucho más crédito a Europa ya se está por recuperar de la crisis, este tipo de notas que esta información, digamos. Por supuesto que siguen siendo países desarrollados y tienen un montón de resortes y recursos, pero como dijo Serrat ahí, no es chaucha eso que está pasando, sobre todo en los países del sur de Europa. Y después está el tema de Estados Unidos, que también vemos información de cómo crece la economía norteamericana, etc. Estados Unidos inyectó en la economía norteamericana y lo está terminando de hacer 2 veces la economía de España. 2 veces la economía de España para sacar a Estados Unidos de la situación de gravísima crisis en la que se encontraba, y ahora la economía sale, pero sale sin empleos tan buenos ni de calidad, sale con niveles altos de desigualdad, porque digamos, ese nivel de desigualdad que muestra los Estados Unidos para un país desarrollado, bueno, no es tan bueno. Claro. Digamos, obviamente que esta región, este continente, Sudamérica, digo, Latinoamérica, es la región más desigual del mundo y lo sigue siendo. Con lo cual mostrar ese color en un país desarrollado no habla tan bien, ¿no? A ver, Palma. Sí, quería retomar la cuestión de estar aislados del mundo, ¿no? Y yo pensaba en realidad, ¿qué mundo? Porque el mundo no existe más. Es decir, lo que hay en todo caso son múltiples mundos. Que fueron los que emergieron justamente ahora que se está recordando los 25 años de la caída del muro. Digamos, la paradoja o la curiosidad fue que antes del muro había 2 mundos y cayó uno y no quedó uno solo, sino que se dispersaron y se multiplicaron diferentes polos de poder a lo largo de todo el planeta. Y me parece que Argentina elige, en la medida de sus posibilidades y con las limitaciones que tiene, elige formar parte o articularse con algunos de esos mundos. Latinoamérica es un mundo. Los BRICS pueden ser un mundo. Este conjunto de países que están avanzando y que tienen una actitud distinta y una actitud, a ver, que no deja de ser capitalista, pero de un capitalismo distinto, quizás no tan pegado al sistema financiero, son mundos distintos, son cosmovisiones distintas, son formas de entender la economía, de entender la sociedad, de entender la política, y hay una lección de vincularse con esos mundos, que es un mundo distinto a ese único aparente mundo que es el del sistema financiero. Bueno, me parece que estamos muy bien vinculados ahí. Si puedo agregar algo, sí. Eso que decías vos de los otros mundos, digo, es cada vez más valedero, digamos. Leía el otro día unos datos de, digamos, cuando cae el muro de Berlín, las economías de los países del G7, de los 7 países más poderosos de la Tierra, era bastante más grande que lo que son hoy los BRICS y Indonesia, Corea del Sur y otros más. Esto es lo que se llama los emergentes, con México también. Hoy día, todos esos emergentes son bastante más que lo que son los países del G7. Digamos, o sea que eso que vos decís, hay varios mundos, cada vez más hay varios mundos. Claro.
digamos, y los Estados Unidos saben que para el 2020 la economía china lo va a superar, y hay otros estudios que dicen que para el 2050 la economía india va a superar a todos. ¿Qué significa eso? Todavía está en discusión, en disputa, pero cada vez más es válido lo que decís vos, me parece. Cada vez más los medios lo ignoran y que está más lejos de esa realidad. Porque de última, cuando hablan de estamos fuera del mundo, están pensando en Europa. O sea, cuando Clarín te tira eso, o cualquier periodista de eso te habla de estar fuera del mundo, no están pensando en los países del sudeste. Ni Europa, no es el sistema financiero. Es el sistema financiero clásico. Claro. Claro. Sí, a mí me parece que lo ocultan también porque estamos en un año, lo ocultan ahora más que nunca y lo van a seguir ocultando más que nunca porque estamos empezando un año electoral y la oposición lo único que tiene para ofrecer son cuestiones que están fracasando en este mismo momento. Es más, están pasando cosas gravísimas en México y hay una corriente, el otro día la Nación editorializó con que es necesario un pacto a la mexicana para el año que viene. En el Consejo de las Américas, la presidenta del Consejo de las Américas imploró que en la Argentina haya un pacto como en México y lo que están ocultando es lo que está sucediendo con los opositores, con los jóvenes primero con las mujeres, por un lado, que ya es lo de Ciudad Juárez, lo de bueno, y ahora lo de los 43 estudiantes asesinados en Ayotzinapa, y eso no es independiente de que México se haya convertido en un narcoestado merced a un tipo de pacto como el que nos quieren hacer firmar acá. Permitime una cosa, el otro día estaba viendo una entrevista en un canal que es Hispan TV, se transmite desde acá, y entrevistan a una periodista mexicana que vive acá, que es una corresponsal, que escribió un libro llamado Narcosur, y entrevistaban también a Virginia Messi, que es una periodista de Clarín, que escribió otro libro, Narcolandia. Entonces le preguntaban a Virginia Messi por qué los narcos colombianos eligen vivir en Argentina, y ella explica muy en contra de lo que dice Clarín generalmente, dice, un narco o cualquiera elige vivir, que tiene dinero, digamos, elige vivir en la Argentina porque es un país seguro, en el que se vive bien, hay una vida cultural muy grande, y si encima necesitan estar encerrados, tienen esta posibilidad de barrios, pero lo primero que dice es, eligen los narcos y los no narcos venir acá porque es un país seguro, pensando con un criterio no de hay delitos, que por supuesto que los hay, sino no pasa lo de Guerrero, no es que por la calle todos los días un sicario te mata. Claro, claro. Entonces me parece que ese concepto es lo que empieza a no hacer ruido cuando uno mira en esta perspectiva más amplia. Se ocultan más. Vos leíste en muchos medios que lo que contó el Wall Street Journal hace 3 días de que Obama le mandó una carta secreta al líder político y religioso de Irán. No. Para hablarle de lo bueno que sería que juntos, digamos, de alguna forma lucharan contra el Estado Islámico, contra ISIS, etcétera. Yo no lo leí en muchos lados y bueno, en Estados Unidos es un revuelo bárbaro. Claro. O no sé si va a salir en muchos lados la reunión de Michelle Bachelet con Putin y dándose la mano el día de hoy. Seguramente ¿no? Pero bueno, lo que sí vamos a ver, lo que va a ver todo el mundo es este corte que tengo que hacer. Es un ratito, hacemos una pausa y ya volvemos con más 678. Ayudarte a que compres lo que querés. Esa es una actitud bien Argenta. La tarjeta que ya disfrutan miles de jubilados. Con Argenta, todos los jubilados pueden solicitar créditos de hasta 20.000 pesos en 40 cuotas con la mejor tasa del mercado. Es fácil y accesible. Una vez que tengan la tarjeta, pueden solicitar el crédito en las oficinas de la ANSES o llamando al 130. Y si todavía no recibieron la tarjeta, pueden solicitarla en la ANSES o en el correo argentino. Más información en www.argenta.anses.gov.ar. Bienvenidos a la nueva Argenta. Tarjeta Argenta, un beneficio bien nuestro. ANSES, con nuestros abuelos y con cada argentino, siempre. Presidencia de la Nación.